Hace unos años, viví algo que cambió para siempre mi manera de ver la vida. No soy una persona especialmente religiosa, al menos no lo era antes de lo que voy a contar, pero desde pequeña me habían enseñado las historias de la Biblia, a rezar antes de dormir y a respetar la fe. Crecí en Madrid en una familia modesta y aunque mis padres eran creyentes, la vida me llevó por caminos donde la espiritualidad pasó a un segundo plano. Nunca pensé demasiado en lo que podría haber después de la muerte, hasta que lo viví en primera persona. Todo comenzó una tarde cualquiera. Era primavera y los cielos de Madrid estaban tan despejados que daban ganas de perderse caminando por el Retiro. Sin embargo, esa tarde, en lugar de pasear, me encontraba en casa, cansada después de un largo día. Lo que sucedió después es algo que todavía hoy me cuesta explicar con palabras, pero lo intentaré. De repente me sentí como si mi cuerpo se quedara atrás, como si una parte de mí se estuviera separando. Fue una sensación tan extraña y a la vez tan natural que no tuve miedo, solo curiosidad. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré en un lugar que no era ni Madrid ni ningún sitio que conociera. No era oscuro ni luminoso, simplemente era. Al principio pensé que estaba soñando, pero todo era tan vívido que no podía ser solo producto de mi imaginación. Mientras intentaba entender dónde estaba, comencé a ver figuras a lo lejos. Eran siluetas humanas, pero con una luz que no sabría describir. Era una luz cálida, acogedora, como si te estuvieran abrazando sin tocarte. A medida que me acercaba, las figuras parecían reconocerme. No podía ver claramente sus rostros, pero sentía una conexión profunda con ellas, como si nos conociéramos desde siempre. Algunas me transmitían paz, otras alegría, y algunas incluso una sensación de disculpa o reconciliación. Era como si nuestras almas estuvieran comunicándose más allá de las palabras. En medio de todo esto sentí una presencia diferente, una que destacaba sobre todas las demás. Era poderosa, pero no intimidante. Sentí una mezcla de respeto, admiración y un amor tan puro que me hizo llorar sin saber por qué. Y entonces lo vi. Jesús. No era como lo pintan en las iglesias, no llevaba una túnica blanca inmaculada ni tenía una corona de espinas. Su aspecto era sencillo, casi cotidiano, pero su mirada contenía todos los misterios del universo. Sus ojos eran profundos, de un color indescriptible, y cuando me miró, sentí que conocía cada rincón de mi alma, cada error, cada alegría, cada pensamiento que había tenido en mi vida. Me habló, pero no con palabras. Era como si sus pensamientos se entrelazaran con los míos, como si su voz resonara en mi interior. Me transmitió una paz que nunca había sentido antes, pero también me hizo reflexionar profundamente sobre cómo había vivido mi vida. No fue un juicio, no me sentí castigada ni avergonzada. Era más bien una invitación a comprender, a crecer. Me mostró momentos de mi vida, como pequeñas escenas de una película. Algunos eran felices, otros dolorosos, pero todos tenían un propósito, un significado que no había entendido hasta ese momento. Recuerdo especialmente una escena que me mostró. Era yo, de niña, jugando en el parque con mi hermano pequeño. Habíamos discutido por algo tonto y yo le había empujado. En ese momento me sentí culpable, pero lo olvidé rápidamente, como solemos hacer con las cosas de la infancia. Jesús me mostró no solo el momento, sino cómo esa pequeña acción había afectado a mi hermano, cómo había guardado ese dolor aunque nunca lo expresara. Fue como si me estuviera enseñando que cada acto, por pequeño que parezca, tiene un impacto más grande del que imaginamos. Después de mostrarme estas escenas, me preguntó sin palabras si entendía. Y yo entendí. No era una cuestión de religiones, de cumplir con ritos o normas, sino de cómo tratamos a los demás, de cómo dejamos nuestra huella en el mundo. Jesús no me pidió que cambiara, pero su presencia misma me transformó. Sentí un deseo profundo de ser mejor, no por miedo al castigo, sino por amor. No sé cuánto tiempo estuve allí, porque el tiempo no existía como lo conocemos. Finalmente sentí que debía regresar. No quería irme porque estar allí era como estar en casa, pero algo me dijo que aún no era mi momento. Cuando volví a mi cuerpo, estaba en el mismo lugar donde todo había comenzado, en mi casa en Madrid, pero yo no era la misma. Desde entonces mi vida ha cambiado. No voy pregonando mi experiencia por ahí,
porque sé que muchos no la entenderían, pero no puedo negarla. Ahora, cada día, trato de recordar lo que aprendí, de vivir con más amor y compasión. No sé qué pasará cuando vuelva a cruzar ese umbral, pero ya no tengo miedo, porque sé que al otro lado hay algo más grande de lo que podemos imaginar. Y sobre todo, sé que no estamos solos. Después de esa experiencia, mi vida diaria en Madrid cambió de maneras que nunca hubiera anticipado. Al principio me costaba volver a la rutina. Salía a pasear por el Retiro, me sentaba en algún banco bajo los árboles y miraba a las personas pasar. Observaba a las familias, a las parejas, incluso a los desconocidos, y sentía algo distinto. Era como si pudiera percibir un poco más allá de las apariencias. Me daba cuenta de las pequeñas bondades, de los gestos de amor, pero también de las heridas que llevamos sin mostrar. Una tarde, mientras estaba en una cafetería cerca de la Puerta del Sol, un camarero me atendió con una sonrisa enorme, pero sus ojos mostraban cansancio. Antes de mi experiencia, no hubiera notado nada especial. Sin embargo, esa vez sentí un impulso de preguntarle cómo estaba. Me lo agradeció con sorpresa, como si nadie lo hubiera hecho en mucho tiempo. Fue en ese momento cuando entendí que mi vida ya no sería igual, que mi propósito, aunque no lo tuviera claro del todo, pasaba por conectar con las personas de una manera más profunda. Comencé a involucrarme en actividades que antes ni siquiera consideraba. Me apunté como voluntaria en una parroquia del barrio para ayudar a los sin techo. Nunca me había considerado una persona particularmente caritativa, pero algo dentro de mí me impulsaba a estar ahí. Descubrí que escuchar sus historias, sus risas a pesar de todo, y simplemente compartir un poco de tiempo con ellos era una forma de vivir el amor que había sentido en aquel lugar celestial. En casa, también se sintió el cambio. Mi relación con mis hijos y mi marido mejoró notablemente. Antes nuestras conversaciones a menudo eran superficiales, centradas en el trabajo, las tareas del hogar o los planes del fin de semana. Ahora buscaba momentos para hablar con ellos de verdad, para saber qué sentían, qué soñaban o qué temían. Recuerdo una noche en particular, cuando mi hijo mayor, que siempre había sido reservado, se sentó conmigo en el sofá y me confesó que estaba pasando por un momento complicado en su trabajo. En otro tiempo quizá habría intentado ofrecer soluciones rápidas, pero esta vez simplemente lo escuché. Cuando terminó de hablar, me dijo que nunca se había sentido tan comprendido. Fue ahí cuando me di cuenta de cuánto había cambiado yo también. Pero no todo fue fácil. Compartir mi experiencia con otras personas fue un reto. Algunas amigas reaccionaron con escepticismo, otras con curiosidad, y algunas incluso con cierta distancia. Una en particular me dijo que estaba segura de que solo había sido un sueño. No me ofendí porque sé que no es fácil entender algo tan profundo si no lo has vivido. Sin embargo, encontré en mi comunidad parroquial un espacio para compartir mi experiencia de forma más abierta. Había personas que, aunque no hubieran pasado por algo similar, entendían que hay cosas que no podemos explicar con nuestra lógica terrenal. A veces me siento en el balcón de mi piso y observo el atardecer sobre los tejados de Madrid. En esos momentos pienso en lo que vi, en lo que sentí. Me pregunto por qué yo tuve esa experiencia, por qué se me permitió ver algo tan grandioso. No tengo todas las respuestas, pero creo que parte del propósito es simplemente compartirlo, hacer que otros sepan que hay algo más allá, que el amor que damos y recibimos aquí tiene un peso mucho mayor del que imaginamos. Hoy en día, cada decisión que tomo, cada palabra que digo, intento que esté guiada por el amor que sentí en aquel lugar. No soy perfecta, sigo cometiendo errores, pero ya no me siento perdida. Sé que no importa lo que pase, lo bueno o lo malo, siempre hay una luz que nos guía, una presencia que nos acompaña. Y sobre todo, sé que cuando llegue mi momento final, cuando cruce ese umbral otra vez, no estaré sola. Porque Él estará allí con esos ojos llenos de amor y esa paz indescriptible, esperándome.